Hoy en día se celebra el día de Martin Luther King Jr. en Estados Unidos y es un personaje muy interesante, eh, muy importante, ¿verdad? Que luchó por los derechos de los afroestadounidenses, personas de color, morenos, y que al final dio fruto esa lucha, ¿verdad? Y yo creo que es algo tan horrible de que una persona con poder, con un alto privilegio, con una posición muy alta, es tan horrible y triste que se atreva a manipular, a controlar, a atemorizar, mandar a callar y llevar a una persona al paredón de fusilamiento cuando no tiene por qué hacerlo, porque todos nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, una persona con un poder, o el poder político, o el poder religioso, se vuelve tan peligroso cuando las personas quieren ser el centro del universo. Recuerden que lo establecido por Dios, el orden establecido por Dios en su palabra, no tiene nada que ver con una persona manipuladora y que trata de controlar a otras personas. Entonces, a través de la historia podemos ver el comunismo, el nazismo, en Alemania, ¿verdad? La Segunda Guerra Mundial, un personaje tan manipulador y peligroso para la sociedad, y lo fue así, pudo penetrar a Alemania, a pesar de que Alemania tenía científicos y personas altamente preparados académicamente, pero este hombre pues eh, entró y hizo mucho daño. Ahora, imagínate vivir bajo esclavitud. Usted nace con una mentalidad de que no tiene derechos, no puede vivir como los demás. Quieres realizar algo, quieres hacer algo, pero en el momento en que quieras hacer, alguien viene y te manda a callar y te manda a, a tu lugar. Ese es algo triste, porque los morenos no podían compartir el mismo baño, no podían compartir las escuelas, no podían votar, no podían hacer nada, ¿verdad? Y eran esclavos en las casas. Y cuando no hacían bien su trabajo, palo en la cabeza, los herían tanto en las espaldas, muchos eran muertos, cazados como animales. Eso era lo que pasaba. Ese es un mal. El odio, el racismo nace de las entrañas de Satanás. Y ahora, ¿por qué dije que esto también tiene que ver con la iglesia? Recuerde, en la iglesia católica, hace muchos años atrás, a través de la historia, conocemos ya de cómo el Papa se enriquecía, y hasta el mismo poder político ya le tenía miedo a la iglesia, y algo tenía que pasar. Recuerda que en las misas se leía la Biblia en latín, ¿verdad? O se leía la Biblia en un idioma en que los alemanes, los italianos, los griegos no entendían, ¿verdad? Pero se les inculcaba la idea de que estamos hablando de Dios y tienen que aceptarlo y ya. Entonces, al ser así, la gente decía, sí, el Papa es la autoridad, ¿no? ¿Verdad? Entonces, pero eso no fue lo establecido por Dios. Lo establecido por Dios es muy diferente. Lo establecido por Dios siempre es para traer libertad a las personas y no esclavizar, subyugar y controlar a las personas, ¿verdad? Entonces, hubo un día en que yo llegué a este país y yo hablo quiché, español e inglés. Y cuando llegué a este país me dijeron que no tenía que hablar en dialecto quiché porque es vergonzoso y eso no es aceptado. Y yo recuerdo que yo salí con una mentalidad de tener miedo, de sentirme incapaz de hacer algo, de sentirme, ¿verdad?, como perseguido, y no podía hacer casi nada. Pero de repente llega el momento en que Dios me liberta, empiezo a estudiar la Biblia, empiezo a ver
¿verdad? Mis derechos que Dios me dio como ser humano y como su hijo ya, mi mente se liberó. O sea, por eso dice el Señor en su palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Ves? Entonces, es algo que hay que considerar y hay que meditar en estos días y hay que tener mucho en cuenta esto. Recuerda que una de las cosas que caracteriza a las personas, ¿verdad? Que se gozan de tener un privilegio de una posición política, social, religiosa o a donde sea, siempre los caracteriza como no se les puede decir nada, no se les puede hablar y el político en el comunismo lo mandaban a callar y a fusilar, ¿no? Y en lo religioso a Martín Lutero lo sacaron de la iglesia y le dijeron tú eres un hereje y no perteneces aquí, ¿no? Aunque la gente en realidad sabía que ya aquellas personas se habían corrompido y estaban haciendo daño a la sociedad. Amén. Entonces, ¿qué quiero decir con todo eso, queridos amigos? Damos gracias a Dios que Él levanta hombres, Él trae cambios, Él liberta y ese es el verdadero propósito del Evangelio. Recordemos que Martín Lutero era pastor de una iglesia, de una de las iglesias aquí en Estados Unidos, y creo más bien que él leyó esta palabra tan poderosa que te voy a dejar en esta hora en el libro de San Juan, capítulo 8, versículo 36. Dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús estaba hablando con judíos que habían creído en él, judíos que tenían una posición, ¿verdad? Quizás habían fariseos y maestros ahí. Pero ellos dijeron, ¿cómo vamos a ser libres si nosotros somos judíos? Nuestro padre es Abraham, tenemos una posición tan alta, somos así y acá. Pero el Señor les dijo que no es porque eran del linaje de Abraham. Dios iba a pasar por alto todas aquellos actos, aquellas reglas, aquellas enseñanzas que Dios no había mandado, que ellos estaban inculcándole a otras personas. Entonces es importante entender que Él les dice, yo soy la verdad, ¿verdad? Jesús no dice que Él tiene la verdad, Él dice, yo soy la verdad, yo soy el camino y la verdad. Nadie viene al Padre sino por mí, ¿no? Entonces, el Evangelio, el Evangelio es el único que tiene poder de libertarnos. Ya no hay temor en Cristo Jesús. Somos libres. Leamos la Biblia, escudriñemos las Escrituras, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y recuerden que el orden establecido en la Biblia, que una iglesia verdadera tiene que tener, no tiene nada que ver con el aprovecharse de otras personas. Así es de que no tenga miedo si usted ha ido a una iglesia, lo han rechazado, o si usted no está de acuerdo con esto, o si usted dejó de ir a la iglesia porque dice, wow, ahí no me aceptaron, ahí siento que se aprovechan de mí, siento esto y lo otro. No, no se preocupe, no se preocupe. Lea la Biblia, escudriñe las sagradas escrituras y usted encontrará que la palabra de Dios nos hace libres y Él quiere hacerte libre. Personas son personas, todos fallan, todos estamos en esta vida todavía, pero la única iglesia verdadera que agradará a Dios es aquella iglesia que seguirá los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y recuerde que hay un propósito para ti. Te puede empezar otra vez. Te puede seguir adelante otra vez. Y la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo es un grupo de personas redimidas en la sangre de Cristo. Un grupo de personas que han creído en Jesús y siguen a Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios te bendiga. Gracias por tu tiempo.